Bien. Eh, ¿Partimos? ¿Falta alguien? Matías, ¿me escucha? Sí, profesor, se lo escucha. El documento está ahí, que estoy compartiendo, dice mejoramiento del factor de potencia. Atendiendo a la disposición de los consumos individuales en una instalación particular, los condensadores pueden conectarse de tres maneras diferentes. En el primario del transformador, en el lado de alta, o en el lado de baja, correspondería al punto B, o cercano a la carga, que correspondería al punto C. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada conexión? Si tenemos en el punto A, nos colocamos en el primario, dice cuáles son las ventajas. Mejor aprovechamiento del dieléctrico, el condensador resulta más pequeño, luego más económico. Mejora el factor de potencia en el alimentador de alta. Reduce el costo de energía si ésta se mide en el lado de alta tensión. Desventaja. No reduce las pérdidas del transformador. No mejora el factor de potencia en la instalación de baja tensión. No reduce la cantidad de cobre en baja tensión. Ahora vamos a analizar el punto B aquí, en el lado de baja tensión del transformador. Se necesita un solo condensador o batería de condensadores. Reduce las pérdidas del transformador, reduce el costo de la energía. Considerando el factor de carga, la capacidad del condensador en el punto B es menor que la suma de las capacidades parciales en C. ¿Cuáles serían las desventajas? No reduce la cantidad de cobre en baja tensión. Análisis del punto C. Ventaja. Mejora el factor de potencia en la alimentación del motor. Vamos a esperar que se entren ahí sus compañeros. El ritmo, weón, con respecto al Ahí trabajo. estamos. Voy a desplazar esto por si llega alguien más. Vuelvo a repetir para los que llegaron. Vamos a ver ahora es el mejoramiento del factor de potencia. ¿Qué dice? Atendiendo a la disposición de los consumos individuales en una instalación particular, los condensadores pueden conectarse de tres maneras diferentes. En el punto A, en el lado de alta, en el punto B, en el lado de baja, y en el punto C, cercano a la carga. El análisis de disposición en el punto A dice, mejora el aprovechamiento del dieléctrico, el condensador resulta más pequeño, luego más económico. Mejora el factor de potencia en el alimentador de alta, reduce el costo de energía si ésta se mide en el lado de alta tensión. ¿Qué desventaja? No reduce las pérdidas del transformador, no mejora el factor de potencia en la instalación de baja, no reduce la cantidad de cobre en baja tensión. En el punto B, ahora en el lado de baja del transformador, se necesita un solo condensador o una batería de condensadores. Reduce las pérdidas en el transformador, reduce el costo de la energía, considerando el factor de carga, la capacidad del banco del C, del punto C en el punto B, es menor que la suma de las capacidades parciales en C. Desventaja, no reduce la cantidad de cobre en baja tensión. Vamos a analizar la disposición C, que es cercana a la carga. ¿Qué sucede ahí? Mejora el factor de potencia en la alimentación del motor. Reduce las pérdidas por efecto Joule en el transformador de bajada y en los alimentadores en baja y alta tensión. Permite reducir el peso del cobre en los alimentadores, o sea, tener secciones
eh, menores en los alimentadores. Da mayor flexibilidad a la instalación cuando se desea instalar nuevas unidades. Reduce el costo de energía. Desventaja. Es la solución más costosa y no permite considerar el factor de carga en la instalación. Consideraciones generales. Facilita el suministro de tensión nominal de los motores y otras cargas. Mejora la regulación de tensión, disminuye las pérdidas en los circuitos y cables, disminuye las pérdidas de los transformadores, permite la obtención de la potencia nominal en kilowatt de los transformadores y alternadores, libera potencia en los alternadores y transformadores y les permite soportar cargas adicionales. Evita la pérdida de capacidad de carga de los circuitos. Disminuye la facturación de fuerza al existir multas por bajo factor de potencia o una bonificación por un factor de potencia favorable. Bien, dicho eso, les tengo que recordar que en los diagramas que vimos en morfología de proyecto o para justificar el factor de diversidad y establecer qué es lo que eran grandes consumidores, yo les entregué o les envié unos diagramas unilineales de las centrales Antuco, eh, Angostura, El Toro, Abanico, etcétera. Y ahí aparecen bancos de condensadores conectados a las barras en la parte de baja del transformador. ¿Ya? Así que ahí tienen un ejemplo de la conexión en el punto B. Aquí hay un documento sumamente importante y que sus compañeros anteriores lo han sabido aprovechar y lo ocupan en el capítulo de corrección del factor de potencia. Dice la mayoría de los consumidores eléctricos no solo piden potencia activa, sino también potencia reactiva, que por ejemplo, en el caso de los motores y transformadores se requiere para la potencia de magnetización en el caso de los convertidores estáticos como potencia de mando y conmutación. El transporte de potencia reactiva es antieconómico, puesto que no puede ser transformada en energía útil. Los principios básicos de la corrección del factor de potencia, la aplicación práctica de los equipos de corrección y compensación del mismo en equipos de potencia alimentados por convertidores se tratan en un artículo siguiente. Bueno, aquí aparece lo que ustedes saben, pero aquí hay una formulita súper importante. Ahí está David Carrasco tratando de entrar. Ah, se me... Ya voy a cortar eso. Ah, ya, ahí. ¿Ven lo que aparece ahí? ¿Sí? Ángelo. Sí, profe. Ya. ¿Qué dice aquí? Determinación de la potencia de los condensadores. Bueno, aquí hay un motor, ¿cierto? Un transformador, hay 20 kilovolts, 400 volts acá abajo. Entonces dice, una planta con la potencia activa P ha de ser compensada para mejorar el factor de potencia coseno phi 1 a coseno phi 2. La potencia necesaria de los condensadores se puede calcular por medio de la fórmula Q sub C, la potencia reactiva, es igual a la potencia activa o la demanda máxima del conjunto ahí, factor de la tangente phi 1, que es la potencia, es el factor de potencia ahí, menos la tangente phi 2. Debido a la compensación, la potencia aparente S
que ha de ser transmitida se reduce en la cantidad de S1 menos S2, P factor de 1 partido por coseno phi menos 1 partido por coseno phi 2. Las pérdidas de transmisión ósmica decrecen con el cuadrado de la intensidad. La reducción de pérdida equivalente a, aparece la fórmula ahí. Ejemplo, compensación de una planta de tensión nominal 400 volts para mejorar el coseno phi de 0,6 a 0,9. Potencia activa, P, o la demanda máxima, 550 kilowatts. Potencia aparente, 920 kilovolt amper. Intensidad aparente, 1320. De la ecuación 2 anterior y de la tabla se desprende que se hacen los cálculos y aparecen ahí los dos valores. La planta compensada, factor de potencia coseno fino, phi 0,9, potencia necesaria de los condensadores, potencia aparente y la corriente, si ustedes se fijan, baja a 880 amperes. Acá aparecen también cálculos de potencia reactiva del sistema de distribución. Aparece una tablita de conversión, ¿cierto? Tenemos el coseno phi, nos da hasta la tangente. Aplicaciones prácticas. Si se instalan condensadores de corrección del factor de potencia, en la cercanía de las cargas, la intensidad en el sistema de distribución se puede reducir y rebajar si los costos y así los costos de la energía. Los condensadores pueden emplear para compensación individual o en grupo centralizado. A continuación se describen diversos modos de compensación y se dan unos criterios para seleccionar la más favorable. Aquí aparece la compensación individual y aquí vuelven a insistir en lo siguiente. Si usted tiene un transformador de 1000 kVA, la potencia reactiva en vacío máxima es 13 kilovolamperes reactivo, potencia reactiva plena carga 58,5 y la potencia de condensador recomendada 60 kilovolamperes reactivo. Una tablita dice relación entre la potencia y potencia nominal del transformador. Aparecen algunos detalles. Compensación centralizada, la selección de la forma de compensación. Aparecen condensadores de 12,5 kilovolamperes reactivos, 50 kilovolamperes reactivos, una unidad de regulación de 300 kilovolamperes reactivos, está en una cabina, condensadores de 12,6 kilovolamperes, me perdió, 12,5 kilovolamperes y la unidad de regulación de 50 kilovolamperes reactivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Ya. Supresión de armónicos también sale bastante. Ahí aparecen. Corrección del factor de potencia por medio de condensadores con reactancias preconectadas. Condensadores para alto voltaje. Biobar. De 24 kilovolt partido por raíz de 3. 7,2 a 24 kilovolt. Aparecen más detalles. Y no sé por qué se pega. Aparecen ahí los datos, los tamaños. Hay hasta 24 kilovolt y las alturas correspondientes. Y acá 230. Esta es de la Merlin-Gerand, que también tiene condensadores. Ahí aparecen los condensadores de alta conectados con barras en un rack.
la conexión triángulo de condensadores, ahí aparecen, en un rack también, y hay 7.200 kilovolamperes reactivas en un banco de condensadores. Ahí están los datos. Aparece bastante información. Yo les quiero contar lo siguiente. Me tocó, cuando ingresé a ANMAR, me pidieron que yo, después que era contratista de ANMAR, o sea, representaba a un contratista de Melta como ingeniero de terreno, estábamos haciendo el montaje de un motor de sincrónico de 600 HP que movía un compresor a una velocidad constante y eh, tuvimos que hacer la instalación eléctrica, hacerlo funcionar, y ese compresor servía para entregar el aire comprimido a todas las redes de los dos diques, Seco 1 y Seco 2. Se construyó una instalación para construir y hacer el lanzamiento de los buques una vez que se fabricaban, y para eso habían dos grúas de 50 toneladas, grúas portal, que se mueven a través de un riel, y para irse desplazando tienen un gran carrete que tenía en ese carrete 150 metros enrollados de un cable que tenía más o menos un multiconductor de 4 conductores que tenía un diámetro de 1,5 pulgadas o un poquito más. Yo diría casi hasta 2 pulgadas, me atrevería a decir, de diámetro exterior. Y ese carrete tenía en su extremo un enchufe macho que se conectaba a un monolito donde había un enchufe hembra, y ese enchufe hembra se alimentaba desde una subestación que estaba aproximadamente a 100 metros por ahí, un poquito más, de la subestación, que entregaba 400 volts. Luego, si yo medía en el enchufe hembra, tenía lo que el cliente pedía, 380 volts para el voltaje de sus motores, para mover toda la grúa, que solamente la pluma pesaba 40 toneladas. Para mover eso tenía unos bogies, y en los bogies tenía 4 motores con rotor de abanado a un lado y 4 motores con rotor de abanado al otro lado. Se hicieron todas las indicaciones, llegó un experto inglés, un ingeniero electromecánico cuyo título lo obtenía en 3 años en Inglaterra. Obtiene el título de ingeniero electromecánico. Y él andaba por todos los países haciendo la eh, puesta en servicio de las grúas. Entonces, antes de ponerla en servicio, revisaba todo el montaje, veía los torques de los pernos, la estructura, perno por perno, y los iba marcando los miles de pernos que tenía toda la estructura, y al irle colocando en la cabeza una pintura azul, determinaba que todo ese perno estaba con un torque adecuado. Si aparecía con rojo, él detectaba que le faltaba el torque y había que corregirlo. Muy minucioso. Bueno, conectamos, habíamos probado los motores, funcionaban un poco, y echamos a andar, y la grúa empezó a moverse y no avanzó más de 50 metros y se detuvo, incluso sin estar levantando carga. Entonces, ¿qué dijo el ingeniero inglés?
El alineamiento de las ruedas, que son como ruedas de trenes, está mal, entonces se traban en los rieles. Nosotros lo habíamos chequeado con topógrafos, con todo. No, señor, está bien. Entonces el problema es que ustedes midió los voltajes, cuando llegaba a los 50 metros, el voltaje iba disminuyendo. Bueno, en los 50 metros, el voltaje en los bornes de los motores de corriente alterna rotor de vanado era 362 volts, luego no llegaba el voltaje correspondiente a los motores. ¿Qué dijo el inglés? Ustedes me tienen que entregar 380 volts. Perfecto, a Marx se lo entrega 380 volts. No, pero es que al avanzar 50 metros, los motores no les llega 380 volts. ¿De quién es el problema? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien? Neira, Carrasco, Motorola. ¿Me están No sé, escuchando? profesor. Bueno, Caída de tensión por la ¿qué longitud pasó? del conductor. Hice mis pequeños cálculos y yo dije, no, el problema no es el voltaje que le entregamos. El problema que tienen los ingleses es que sus conductores están mal diseñados. Eran de 6 milímetros de sección. Y bueno, con los 6, como era un rotor de vanado, 6, qué sé yo, llegaban a la caja de conexiones. Entonces, la gran caída de voltaje se producía entre el enchufe macho, cuando se conectaban, y a los 50 metros de avance de la grúa. Había caída de voltaje. ¿Quién era el responsable de esa caída de voltaje? El fabricante, porque los cables eléctricos tenían una sección incorrecta. El ingeniero quería convencer a los demás que los responsables éramos nosotros. Y yo estaba a cargo de la inspección. Yo insistí que no. El inglés me acusó a mi jefatura porque yo, cada vez que le decía que no, me sonreía. Yo había hecho mis medidas personales cuando no estaba él y me di cuenta que nosotros manteníamos los 380 volts en el enchufe hembra y el error estaba en los cables, que eran demasiado delgados. Entonces, ¿qué? Le preguntaron a un ingeniero civil y dijo, no sé qué hacer porque no tengo la experiencia. Entonces, ¿qué le dije yo? Lo que tenemos que hacer ahí es colocar un banco de condensadores. Aquí en Asmar hay algunos y hay bancos de condensadores de 150 kilovolt reactivo para 380 volts las 400 volts. Ese rango. ¿Y cuál fue lo que propuse? Que cuando estos motores con rotor de vanado parten, tenían 5 posiciones en el joystick. Posición 1, la partida, posición 2, posición 3, 4 y 5 cuando adquiría la velocidad. ¿Y cómo se van haciendo partir estos motores con rotor de vanado? Parten con una gran carga de resistencia en el rotor, lo que favorece el torque. Y en la medida que va tomando velocidad y va sacando todo el peso del punto muerto, se le van quitando la resistencia hasta llegar a ser un motor jaula de ardilla normal en el último punto, en el quinto, cuando ya no es necesario
tanto torque. Entonces, ¿qué dijeron? El ingeniero civil dijo, no, yo no tengo experiencia. Yo dije, pásenme gente, 5 personas, pásenme, me entregan los materiales y yo dirijo la obra. Y pusimos a los 2 grúas de 50 toneladas, 2 bancos de 50 kilovoltampер con unos contactores, y esos contactores, sus bobinas, a el circuito de control del joystick, y entraban cuando partía en el primer punto, seguían en el segundo los 150 kilovoltampер reactivos, y cuando llegábamos al 2 se desconectaban, y ahí seguía los motores trabajando solos. ¿Qué logramos con eso? De 362 volts, al meter 150 kilovoltampер reactivos, logramos mantener los 380 volts. Lo que me significó a mí decir, por cada 10 kilovoltampер reactivo en un banco trifásico, yo obtengo en la red 1 volt de ganancia. ¿Estamos? Entonces, como tenía 150, obtenía yo 15 volts para mantener los 380 volts. O sea, 362 más 15 estaba cercano a la corriente de placa del motor. ¿Quién pagó eso? Bueno, los fabricantes de las grúas de 50 toneladas, y yo, lamentablemente, no pedí un certificado que me acreditara que había sido el que dio la idea para mejorar este tema con los ingleses. Fue una pelea judicial que la ganamos, y hasta el día de hoy las grúas siguen ocupando el banco de condensadores cada una de ellas. Entonces queda ahí demostrado que los bancos de condensadores sirven para mejorar el factor de potencia. Cuando ustedes se encuentren con un problema así, le colocan un banco de condensadores, ver el sistema de control y les va a servir. ¿Qué les parece? Esa no está en los libros, esta experiencia, así que se las comparto porque en alguna oportunidad les puede servir. Bien, hemos llegado casi a las 10. Les voy a enviar de inmediato la documentación, y el próximo viernes, sábado, digamos, traten de llegar a la hora. Yo, terminada la hora, me voy a Victoria. Y ahí ese día vamos a ver el punto relativo a la elección de los interruptores de potencia, donde va a haber un ejercicio que les voy a entregar yo, que corresponde al cálculo de la corriente permanente de cortocircuito y al cálculo de la corriente de capacidad de interrupción. Ahí hay unos factores que ustedes saben que hay que variar los Z de las máquinas para obtener estos circuitos equivalentes para calcular la corriente momentánea y la corriente de interrupción. También vamos a indicar de dónde se obtiene toda esa nueva técnica que se aplicó, que en mis tiempos no la habíamos estudiado. Solamente calculábamos la corriente de la capacidad de ruptura que tenían que tener los interruptores. Así que un agrado tenerlos, y vayan avanzando en su memoria, y nos vemos el día sábado. Cualquier duda, por favor, al correo enfertomasa@gmail.com. Estamos, Matías, veo aquí a David Carrasco y otras personas. Sí, profe. Estamos, a Ángelo, a Joaquín Llorat, así es el apellido. Jorrat, con J.
Ya, a Víctor Molina y todos ustedes. Bien, muchachos. Esperamos que hayan podido captar. La verdad es que estar a este lado no es tan fácil, ¿ah? A pesar de que estuvimos 2 años en pandemia, pero yo he visto que no es tan fácil también para ustedes cuando he podido ver la exposición que hacían vía Zoom, digamos, para aprobar algún proyecto o algo así. Eh, digamos, uno no sabe cómo lo están recepcionando al otro lado. Se imagina que están todos, pero hay algunos que están, eh, digamos, en otras actividades o están grabando y basta con eso. Pero así es la vida. El día sábado nos encontramos con el mejor ánimo y no se olviden que por ahí, por el 12 de mayo, hay que entregar todo. Nos queda mucha información que entregar. Tenemos que analizar planos, tenemos que ver el tema de los conos de dispersión, los conos para uso exterior, interior, un montón de cosas. Así que lo único que les deseo nomás es que se ordenen bien, sigan la pauta y, y vayan siguiendo la información que les voy a entregar. Y no se olviden que los capítulos son con objetivos específicos y tiene verbos específicos para la redacción. Y el objetivo general se usa en el capítulo 1 y en el capítulo 11. Bien, un abrazo y que estén muy bien. El otro día, la verdad es que el día lunes estaba súper complicado, un poco alterado porque se había trabado una puerta y me costó entrar para llegar aquí al donde hacer la clase, así que tuve varios inconvenientes. Pero ahora ya estamos sonrientes nuevamente, de nuevo. Así que nos encontramos el sábado, pues, muchachos. Que lo pasen bien. No disfruten de la vida también. No piensen que todo es el proyecto. Ordénense nomás, nada más. Ustedes tienen todos los conocimientos. Lo único que tienen es que seguir los pasos. Y cuando escriban una fórmula para resolver los ejercicios, hay un procedimiento. Uno, datos. Estoy en el capítulo, por ejemplo, de cálculo de cortocircuito. ¿Cuáles son los datos? Ah, la tabla con Z, Z1 y Z2. ¿Y dónde está esa tabla? Está en el capítulo 3. Se toma la tablita, se trae el capítulo 4. Estos son los datos. Y de ahí empiezo a colocarlo en un diagrama y llegar hasta el ZTI. ¿Ya? Acuérdense. Uno, datos. Dos, las fórmulas que voy a utilizar. Las fórmulas son parámetros, ¿cierto? Que están ahí y cada parámetro tiene un nombre y tiene una unidad, igual como aparecen en los libros. ¿Cuál es el tercer paso? Reemplazar en la fórmula que yo tengo para obtener unos resultados. Ah, el cuarto paso son los resultados. Perfecto. ¿Y qué hago con estos resultados? Tengo que llevarlos a una tabla. ¿Estamos? Ese es el procedimiento, siempre. Y los puntos son primero el objetivo, después el alcance, después la normativa o los términos técnicos, la normativa y después el desarrollo. Ya sigan la pauta y ahí se les va a simplificar. Bien, un abrazo y que estén muy bien y cuídense nomás. Chao.